Bienvenidos a un nuevo episodio de Macabra Narrativa. Prepárate para sumergirte en una nueva historia, donde el terror y el misterio se entrelazan en narrativas que te dejarán sin aliento. Comencemos. La noche en que recibí la llamada, estaba acomodando algunos libros en mi estantería. Era mi tía Rosa, la hermana mayor de mi padre. Su voz, aunque calmada, tenía un matiz de preocupación que me hizo sentarme de inmediato. «Tu papá se ha ido», dijo tras un largo silencio. Sentí cómo el aire se volvía denso a mi alrededor. Lo primero que pensé fue que tal vez había malentendido sus palabras, pero no. Mi padre, quien esa misma mañana me había enviado un mensaje deseándome un buen día, ya no estaba. Lo extraño de todo esto comenzó días antes, aunque en ese momento no me di cuenta de los detalles que más tarde me pondrían los pelos de punta. Mi padre había viajado al sur para asistir al funeral de un primo cercano. Estaba hospedándose en casa de mi tía Rosa, una vivienda antigua, de techos altos y crujidos constantes, que siempre me había dado una sensación inquietante. Mi tía me contó lo que sucedió la última noche que mi padre estuvo vivo. Según ella, habían cenado juntos y pasado la noche recordando historias de la infancia. Antes de irse a dormir, mi padre había dicho algo que no tenía sentido en ese momento, pero que después tomaría un significado escalofriante. «Es curioso, Rosa. Hoy siento que todo está en su lugar. Mañana, tal vez, ya no estaré aquí». Mi tía pensó que era una de esas reflexiones filosóficas que a veces le gustaba compartir, pero luego de decirlo, se despidió, le dio un abrazo y se retiró a su habitación. A la mañana siguiente lo encontraron sin vida, en calma, como si simplemente hubiera cerrado los ojos y decidido no despertar. Cuando viajé para los arreglos del funeral, Rosa me habló de algo aún más extraño. La cámara que tenía instalada en su sala, una que usaba para vigilar a su gato, había grabado algo insólito la noche en que mi padre murió. Al principio dudé, pero mi tía insistió en que debía verlo. Con un gesto serio, abrió su computadora portátil y reprodujo el video. La grabación mostraba a mi padre sentado en el sillón de la sala. Miraba fijamente a un rincón oscuro, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Entonces habló, con una voz tan firme que me recorrió un escalofrío. «Voy a morir». Mi tía había retrocedido la grabación innumerables veces, intentando encontrar alguna explicación lógica. ¿Hablaba con alguien? ¿Bromeaba? Pero en el video estaba completamente solo. Después de esa declaración, mi padre se levantó, apagó las luces y se dirigió a su habitación. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Los días posteriores a su partida estuvieron llenos de trámites y condolencias, pero también de un creciente malestar. No podía sacarme de la cabeza el video y la expresión de mi padre al decir esas palabras. Había algo inquietante en la tranquilidad de su tono, como si supiera con certeza lo que iba a ocurrir. Una noche, mientras me quedaba en la casa de mi tía para ayudarla, sucedió algo que no puedo explicar. Era tarde y la casa estaba en completo silencio, salvo por el ocasional crujido de los pisos de madera. Decidí revisar nuevamente el video, como si buscar en esos pocos segundos pudiera darme respuestas. De pronto, un leve maullido me sacó de mis pensamientos. Miré a mi alrededor, pero no vi al gato de mi tía por ningún lado. El sonido parecía provenir de la sala. Caminé despacio hasta allí y, al entrar, noté algo que me heló la sangre. El sillón donde mi padre había estado sentado en el video tenía una ligera hendidura, como si alguien acabara de levantarse. Encendí las luces rápidamente, pero no había nadie. Sentí una corriente helada recorrerme, y en ese momento supe que algo no estaba bien. Más tarde esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un murmullo. Al principio pensé que era mi tía hablando en sueños, pero los sonidos eran más nítidos, como si alguien estuviera susurrando justo al otro lado de la puerta de mi habitación. Me armé de valor y abrí la puerta de golpe, pero no había nadie allí.
Esa misma noche tuve un sueño que me dejó con una sensación de inquietud aún más profunda. Soñé con mi padre, pero no como lo recordaba. En el sueño estaba en la sala de la casa de mi tía, sentado en el mismo sillón. Me miró directamente, con una expresión seria, y dijo: "No fue un accidente, no estaba solo". Intenté preguntarle qué significaba, pero antes de que pudiera responder, me desperté de golpe, empapada en sudor. Al día siguiente, compartí mi sueño con Rosa. Su rostro se puso pálido al escucharme, y entonces me confesó algo que no me había contado antes. La noche que tu papá dijo esas palabras, yo también escuché algo extraño. Me dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Le pedí que explicara. Según ella, después de que mi padre se fue a dormir, escuchó pasos en el pasillo. Pensó que era él, levantándose para ir al baño, pero cuando se asomó no había nadie. Sin embargo, los pasos continuaron y un leve susurro se hizo presente, aunque no pudo entender lo que decía. Cuando regresé a mi casa, decidí guardar el video de la cámara en mi computadora. No podía evitar verlo una y otra vez, buscando detalles que tal vez no había notado antes, y fue entonces cuando descubrí algo que me paralizó. Justo después de que mi padre dice "voy a morir", hay un pequeño ruido en el fondo, casi imperceptible. Subí el volumen al máximo y aunque no era completamente claro, parecía un susurro que decía: "Ya es hora". Las palabras me dejaron helada. Nunca antes había creído en cosas más allá de lo tangible, pero todo lo que había ocurrido en esos días me hizo dudar de mi escepticismo. ¿Había algo o alguien con mi padre esa noche? ¿Sabía él, de alguna manera, que su tiempo se agotaba? No tengo todas las respuestas, pero desde entonces, cada vez que pienso en esa noche, siento que la muerte no llega siempre de manera silenciosa. A veces, tal vez, se anuncia con un susurro. Si te gustó esta historia escalofriante y quieres más relatos oscuros y misteriosos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Recuerda que estrenamos episodio los martes, jueves y domingo. Déjame en los comentarios qué historia te gustaría escuchar la próxima vez. Nos vemos en el próximo relato.